Hola, profe. Hola. Comparto otra vez. Sí, señora. Listo. Mm. Eh, um, En el que se establecen las reglas para su ejecución. ok. Así como instrumento financiero por excelencia que es, su empleo le debería permitir al Estado garantizar el cumplimiento de su función económica y asegurar la coordinación y organización eficiente de la producción de bienes y servicios públicos. Muy bien. La Constitución del 91 en el capítulo 2 y en el título 12 se refiere con detenimiento a los planes de desarrollo y señala la gran importancia que le concede a este tema. Esto queda de presente aún más con la expedición de la Ley Orgánica de Planeación, Ley 152 del 94, de carácter cuasi constitucional y superior a cualquier otra ley. Relájate. Estresa que se sale. Así como el Cuasi constitucional. Así es claro que el propósito del constituyente y posteriormente del legislador ha sido el de fortalecer la relación entre el plan de desarrollo y el presupuesto general de la nación para mejorar la asignación de recursos e integrar las decisiones de mediano y largo plazo con la gestión del presupuesto. Muy bien. El presupuesto no solo constituye la materialización del plan de desarrollo del gobierno, sino que cumple con un papel destacado en el diseño de la política económica, en la medida en que su cuantía, composición y estructura de financiamiento son elementos importantes en el engranaje del balance macroeconómico. La concepción de que el presupuesto es también un instrumento de política macroeconómica se evidencia en dos principios presupuestales establecidos en la Ley 179 del 94, el de coherencia macroeconómica, que busca garantizar que el presupuesto sea compatible con las metas económicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Y el de homeostasis presupuestal, usted sí echa carreta. Mecanismo de autorregulación que determina el incremento de los recursos presupuestarios. Debe ser consciente, a ver, un segundo, que determina que el incremento de los recursos presupuestarios debe ser consistente con el crecimiento de la economía de forma que no genere desequilibrios macroeconómicos. Eso está perfecto, Natalia. Muy bien. El, Andrés. muy bien. El presupuesto, aunque está carretuda, pero está muy bien, ¿vale? El presupuesto es el instrumento a través del cual se materializa la acción del Estado y se ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo. En estas circunstancias es indispensable que exista coherencia entre el presupuesto y las metas y objetivos definidos a través de la política económica y más concretamente las políticas monetaria y cambiaria y las metas de crecimiento e inflación. Esta coherencia debe reflejarse también en el ordenamiento jurídico responsable de regular la actividad presupuestaria de forma que asegure la mayor fluidez entre las diversas áreas de la política. En el caso de Colombia, dicho ordenamiento se materializa en las disposiciones sobre el presupuesto presentes en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en sus normas reglamentarias y en la jurisprudencia y en la doctrina que en conjunto configuran las fuentes del derecho en esta materia. La conformación del Estado establece un conjunto de relaciones y determinaciones mutuas entre los diferentes componentes del sistema presupuestal y entre y entre estos y otros elementos fundamentales para el funcionamiento del esquema de intervención del sector público con el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene una perspectiva de largo plazo. Los demás instrumentos de política macroeconómica, importante, Flaca, microeconomía, macroeconomía, corto, mediano y largo plazo al marco conceptual. ¿Listo? Señor.
y los demás instrumentos de política macroeconómica con un horizonte de corto y mediano plazo. De igual manera, el sistema ha permitido crear también una red de responsabilidades mutuas entre las diferentes entidades y dependencias que participan en el proceso de determinación y asignación de los recursos públicos y entre estos y los órganos encargados de su ejecución. Muy bien. La Ley Orgánica del Presupuesto de Colombia no solo ha regulado lo concerniente al presupuesto, sino que lo ha enmarcado en un contexto más amplio, el sistema presupuestal. Al hacerlo, el presupuesto deja de ser un fenómeno aislado para entrar a ser parte de un conjunto mayor en el cual se expresa la actividad estatal, apareciendo como la expresión cuantitativa de la política fiscal en sus interrelaciones intertemporal. A ver, cuantitativa de la política fiscal en sus relaciones. Creo que ese va pegado intertemporal. Temporales, sí. Intertemporales. Intertemporales. Va a seguir. Sepáralo. O sea, normalmente eso iría un guioncito medio entre intertemporales, pero así está bien, pero quítale la I mayúscula. Con los fundamentales macroeconómicos. En el último decenio, el país ha avanzado en el proceso de modernización de la administración pública, de reforma y fortalecimiento de las instituciones presupuestales y de las herramientas para mejorar la gestión pública, ley de responsabilidad y transparencia fiscal, el sistema de monitoreo del gasto, de evaluación de resultados, fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, introducción de nuevos clasificadores del gasto, acordes con estándares internacionales, marco fiscal de mediano plazo, marco de gasto de mediano plazo, todo lo cual ha contribuido, ese quítale el ETC y después de MGMP, que es el gasto de mediano plazo, le dejas un punto y ya. Así, perfecto. Todo lo cual ha contribuido a mejorar los procesos de programación, asignación, ejecución, evaluación, seguimiento y control del gasto público y de rendición de cuentas y ha favorecido la transparencia fiscal. En buena parte el cambio... Usted me va a emborrachar, hola. La costumbre. Ha favorecido, en buena parte, el cambio producido en la normatividad presupuestal del país responde a aparición de diferentes eventos. El principal fue la expedición de la Constitución de 1991 y posteriormente las dificultades fiscales por las que atravesó el país a finales del siglo pasado. Natalia, ¿estás viendo este trabajo? Buenos días. Natalia, no me ignore. Me ignoró. El creciente cúmulo de responsabilidades y obligaciones a cargo de la nación no ha podido compensarse con la generación de ingresos corrientes, lo cual durante el primer lustro del presente siglo llevó al establecimiento de estrictas metas fiscales y a la reforma de las instituciones presupuestales en el marco de los convenios suscritos con el Fondo Monetario Internacional. Durante la primera década del siglo se ha procurado la incorporación de instrumentos de mediano plazo que asocien la acción presupuestal con la senda de comportamiento de la economía por parte de las propuestas incluidas como las reformas transversales del presupuesto 2002-2006 hacia un Estado comunitario contemplaba una revisión amplia del Estatuto Orgánico del Presupuesto por el Congreso de la República. Sin embargo, el Congreso de la República archivó el proyecto de reforma Estatuto Orgánico del Presupuesto, por lo que la revisión sustancial que se buscaba no pudo hacerse. Así, en lugar de un nuevo estatuto, se mantuvo el conjunto de normas orgánicas que ya estaba acompañado ahora por la ley 819. A ver, todos estos reformas, decretos, leyes, toda esa carreta, está bien que la nombres acá, pero vas a profundizarlas cuando lleguemos al marco jurídico, ¿vale? Entonces vas a coger esa ley 819 y ahí anexas, cuando lleguemos a ese marco, le agregas qué significa cada uno de esos temas. ¿Listo? Posteriormente, los decretos tales y tantas coloca todo eso que está ahí desde sin embargo hasta más que de compromisos de caja, todo ese párrafo.
Hasta abajo, más hasta lo último, eso, hasta ahí. Puedes colocarlo en ese azulito que colocaste ahí y vas a escribir ahí que llevemos eso al marco legal. No porque lo quites de acá, ¿no? Acá lo dejas por allá, lo profundizas. ¿Listo, Blanca? ¿Cuántas hojas quedan? Es que normalmente en los computadores a la izquierda me dice cuántas son, pero usted no me dice. O su computador. sorpresa. ¿Faltan muchas? Eh, no tantas, profe. ¿Cuántas? Por ahí 5. Bueno. Em, Natalia y Mary están viendo este trabajo, ¿cierto? Gracias. Estás muy pendiente Sí, porque eso es lo que profe. vamos a revisar ahora que esta niña y Mayer vean bien adelantadas. Natalia, ¿me escuchaste? Sí, señor, profe. Gracias. La reglamentación también establece con claridad el contenido del mensaje presidencial que cada vigencia debe acompañar la presentación del proyecto de ley. En síntesis, el desarrollo de la normatividad presupuestal, no coloques normatividad, sino coloca normativa. Eso. Durante el actual decenio ha buscado introducir elementos de buenas prácticas de transparencia fiscal en la formulación y presentación del proyecto de ley del presupuesto general de la nación. Si vas a colocar N de nación en mayúscula, presupuesto general también, o le quitas la N de mayúscula. Esta evolución normativa constituye un esfuerzo importante por informar al público sobre la estructura y las funciones gubernamentales que determinan la formulación de la política fiscal y sobre las actividades de gobierno, lo cual, además de favorecer un debate público más informado, mejora el proceso de rendición de cuentas y por lo mismo la credibilidad de las instituciones. Esa sigla, no me acuerdo qué significa, ha sido el instrumento valioso para la programación fiscal, permitiendo que la política sea coherente con el escenario macroeconómico de mediano plazo. Sin embargo, integrarlo en un esquema de regla fiscal constituiría un paso adelante si se tiene en cuenta que su implementación en otros países ha demostrado que genera un mayor compromiso de las autoridades fiscales con la disciplina fiscal de largo plazo. Cuando se considera además que las proyecciones prevén la existencia de un posible periodo de auge para el sector minero energético en los próximos años, que de no manejarse adecuadamente podría tener efectos indeseados sobre la economía, se hace indispensable contar con mayores instrumentos de política que permitan mantener la estabilidad de las finanzas públicas. Muy bien, una política óptima para lograrla es ahorrar los ingresos extraordinarios que se produzcan para luego desahorrarlos. Colócale de entre des y ahorrarlos una rayita guión medio cuando el ciclo se invierta y la economía lo necesite. Esta dinámica anticíclica de ahorro-desahorro, en muchos casos en un fondo de estabilización, en muchos casos en un fondo de estabilización en general en el exterior y o pagando deuda. Ok, muy bien. En muchos casos, muy bien. También ayuda a evitar la tendencia a la revaluación y a disminuir la volatilidad de la economía. El papel estabilizador del gobierno en un país en donde cobra importancia el sector de hidrocarburos y minería resulta entonces fundamental. Eso está bien. Pero en este papel no es solo relevante a nivel de la administración central, sino también de las regiones, los recursos que los entes territoriales perciben por cuenta de las regalías que se generen. También debería administrarse con el mismo criterio anticíclico para garantizar el papel estabilizador de la política fiscal. Entre las principales ventajas de adoptar la regla fiscal sobresalen las siguientes. Garantiza la disciplina fiscal y promueve la estabilidad macroeconómica al tiempo que garantiza el cumplimiento de la meta de deuda en el mediano plazo. Todo esto facilita el proceso de ajuste fiscal que se requiere. Refleja decisiones autónomas de los gobiernos en la medida que se independiza el objetivo fiscal de cambios en los ciclos de la economía asociados al producto de la minería en tal caso. Facilita la política anticíclica
Es importante que la autoridad pueda ahorrar en momentos de auge y desahorrar, a lo mismo que te dije por allá arriba, con reglas claras en periodos de desaceleración, contribuyendo de esta forma a la estabilidad macroeconómica. Y brinda credibilidad, transparencia y confianza en la política fiscal, mostrando el compromiso del gobierno de realizar ajustes para disminuir su nivel de deuda y ahorrar los recursos excedentarios. Muy bien. Estas han sido algunas de las razones por las cuales el gobierno nacional presentó a consideración al Congreso. No pudimos, ¿no? Flaca. 15 hojas y no pudimos. Estas han sido algunas de las razones por las cuales el gobierno nacional presentó a consideración al Congreso de la República el proyecto de acto legislativo sobre estabilidad fiscal y el proyecto de ley que establece una regla fiscal. En la misma línea se encuentra el acto legislativo mediante el cual se introducen cambios en las reglas de juego que hasta ahora han regulado el manejo de las regalías mineras y de hidrocarburos. Hacia el futuro se busca avanzar en la construcción de un presupuesto que privilegie los resultados, reforzar los sistemas de monitoreo y evaluación del presupuesto y contar con el esquema de una regla fiscal que sea un instrumento efectivo para desarrollar políticas fiscales prudentes que contribuyan a mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas y darle estabilidad a la política macroeconómica. La revisión integral de la ley orgánica del presupuesto sigue siendo una tarea pendiente y necesaria. ¿Qué más sigue? Hasta ahí. Ahí vamos. Perfecto. Es que no sé si... Devuélvete un momento. Veo que vas adelantando eso. Estás muy bien. Vas muy bien. Déjame ese último párrafo un segundo. No, eso está perfecto. Eso está muy bien. Andrea, realmente bien. Pilas con lo que hay que llevar a esos marcos. Me parece bien lo que estás haciendo porque todo lo que vamos encontrando, y esto es para todas, Natalia, Mayer, Mary, los términos extraños los podemos ir colocando de una vez en el marco conceptual. ¿Listo? Lo otro es que toda información que vayan colocando, ubiquen sus bases de referencias bibliográficas, porque al final si no lo tienen, casi que tendrían que hacer otra investigación. Entonces vayan guardando eso, como dice la norma APA, que sería una parte bien interesante para poder manejar eso. ¿Listo? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a ir? ¿Vas a seguir escuchando? ¿Se va a ir a dormir para trabajar con el resto de compañeras? Lo que su merced diga. Muy bien. Quédate un ratico ahí mientras atiendo a otra compañera y ya cuando se termine este bloque de clase, ahí sí te puedes ir para de pronto tomar tu trabajo como referencia, ¿vale? Listo. Mayer, ¿quién sigue? ¿Tienes preguntas, Andrea? No, profe. Están pendientes de cuando vuelva a colocar clase, ¿listo? Bueno. No sé, profe, si sigo yo. Hágale pues. ¿Qué dijeron los demás pelados? ¿Ni idea? No contestaron. Qué pereza esta vaina, hombre. Me dejaron en visto. Sí, entonces espera un segundo. Mayerlin está. ¿John Alexander fue el que se retiró? No, Carlos Beltrán. Este se fue. ¿Laura Carolina está? No. Andrea Alejandra, sí está. ¿Daniela Ruiz está? No. Ella Alejandra Garzón salió es... del grupo. ¿Daniela Ruiz no está? No. No, ella no va a estar porque se salió del grupo. Listo. Alejandra Garzón Alejandra Garzón. no está. ¿Natalia está? Sí. Sí, aquí está. Natalia sí. Bueno, terminamos con ellos. Después yo empiezo a darles una lata telefónica. Listo. Dale pues. ¿En qué vamos nosotros? Listo, profe. Dale, vamos. A ver, compartir pantalla.
Ya yo había terminado el estado del arte, profe. Entonces, ¿Había modificaciones? no, ya las habíamos mirado la vez pasada. Ok. Entonces ya esta información nueva desde acá, desde aquí. Sigo en el estado del arte, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, déjame leer un parrafito anterior a eso amarillo para darme algo de contexto. Pero no veo ni un subtítulo así tan. Ya como que me subí mucho. Sería desde aquí, profe. Desde ahí, eso es el Sí, estado del arte, ¿cierto? Sí. sí, profe. Los 2 quintiles más pobres capturan un beneficio de la educación superior pública, el cual es mayor a sus impuestos. Estamos hablando de la gente que, ¿cuál es el título tuyo? El presupuesto del estatal colombiano con énfasis en la educación superior, 98. Ah, perfecto, educación superior, ya me acordé. Entonces aquí estaba Andrea lista, ahora va Mayerla. Eh, Mary y Natalia, estos son los dos trabajos que van más adelante. Estamos muy pendientes de lo que hizo Alejandra y Mayer para que nos vayamos haciendo una idea. O le preguntarán a ella o a Andrea qué están haciendo. Si están fumando vainas raras o por qué están volando tanto. Los 2 quintiles más pobres capturan un beneficio de la educación superior pública, el cual es mayor a sus impuestos, mientras el quintil más rico captura menos beneficios, pero paga más impuestos. La política socialdemócrata en financiación de la educación superior es posible, más equitativa y más justa. La negativa sistemática del gobierno nacional, si vas a colocar la G de gobierno, la N de nacional también la colocas en mayúscula. La ausencia de voluntad política para gestionar los recursos requeridos por la educación superior y en especial por las universidades públicas no es enteramente espontánea y no intencionada. En general, los gobiernos atienden y responden a los intereses de los propietarios del capital antes que a los intereses de las mayorías ubicadas en el campo de trabajo. Los propietarios del capital nacional, sector financiero e industrial, y aún los del capital transnacional de los intereses extractivista casi colonial no requieren de conocimiento que pudiera generar una universidad pública con intención de innovación tecnológica. Aunque nuestro aparato productivo es relativamente poco intensivo en conocimiento, los capitalistas nacionales resuelven sus necesidades tecnológicas esencialmente a través de la importación desde países desarrollados. No se ha visto en la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, o a la SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia, protestando por el inminente colapso de la universidad pública. Solo simulemos cuál sería la reacción de Silicon Valley o de Research Triangle Park en Estados Unidos frente a un eventual colapso de las universidades de investigación de su red de innovación. La universidad pública desde la óptica del gobierno nacional, lo mismo, si el gobierno está, nacional, la N de nacional debe ir en mayúscula, es casi indispensable. Es solo una pesada carga en el erario. Nuestro sector productivo en materia de capital humano es una buena medida. Le son suficientes los técnicos del SENA y los profesionales rasos, aún egresados de universidades de garaje. Solamente el 3% de la fuerza laboral me movió y quedé perdido. Profe, aquí al principio solamente el 0.3. Solamente el 3% de la fuerza laboral de las empresas colombianas tiene formación doctoral, mientras que en Estados Unidos el 6% de los empleados posee título doctoral. Aunque en la Universidad Nacional gradúa el 40% de los doctores en Colombia. Esto ya lo habíamos leído. Pues que con usted me veo cada 3 días, eso está muy bien. Así debería ser, niñas. Este hecho no ha sido significativo para el gobierno nacional. Eso de gobierno nacional me lo mejora, ¿cierto? La N de mayúscula. Por lo que se debe persistir en las acciones de la Constitución y la ley garantizan con la esperanza de un futuro mejor para la educación en Colombia. La educación superior hace referencia a toda educación postsecundaria formal, universitaria y no universitaria, con una duración de al menos 2 años, niveles de 5 octavo, clasificación internacional normalizada de la educación, CINE. Muy bien. En Colombia, sí, eso lo habíamos modificado, ¿cierto, Flaca? Sí. En Colombia, así como los países de la organización
La diversificación de los proveedores de servicios de educación y la cambiante demanda de competencias del mercado laboral han generado un panorama de educación superior cada vez más complejo, donde las fronteras institucionales tradicionales empiezan a ser difusas. Una prioridad importante del país es gestionar la transición desde un sector de educación superior centrado principalmente en la educación académica hacia un sistema más diverso, pero integrado, que abarque todas las formas de educación conducentes a obtener títulos de educación superior, incluida la educación técnica, tecnológica y profesional. La educación superior es vital para el éxito y la prosperidad de la nación. Creo que habíamos quedado ahí. Cada vez hay más evidencia del impacto positivo de alcanzar niveles más altos de... Esta información es nueva. Ok. Más altos de estudio en un amplio rango de resultados sociales y económicos, desde el aumento de ingresos y productividad hasta el compromiso político y la igualdad social. La importancia cada vez mayor de la educación superior se ve reflejada en una demanda creciente, especialmente en economías emergentes como la de Colombia, donde las competencias requeridas evolucionan con rapidez. Alejandra, cuídate, descansa y sigue trabajando y adelantando el proyecto, ¿vale? Gracias, profe. Que estés Que bien, descansen. chao. Listo, chao. La importancia cada vez mayor de la educación se ve reflejada en la demanda creciente, especialmente en economías emergentes como la de Colombia, donde las competencias requeridas evolucionan con rapidez. Hoy en día, la tasa neta de matriculados en educación superior en Colombia es cercano al 50%, el doble que hace una década, y el 21% de las personas entre 25 y 64 años de edad ha alcanzado niveles de educación superior. De estos, cerca de la mitad se han graduado de programas de licenciatura o su equivalente, mientras que el resto han alcanzado títulos de programas técnicos superiores más cortos. Cerca del 84% de las personas con educación superior están empleadas, comparados con el 72% entre aquellos con un nivel de educación media. Es importante mencionar que los graduados de educación superior colombianos tienen más posibilidades de conseguir empleo formal, mejor remunerado y más seguro que aquellos que no lo superaron en el nivel escolar. Una reciente consulta nacional indicó que cerca del 98% de los colombianos consideran que la educación superior es importante para el futuro del país, y el fortalecimiento del sistema de educación superior es un pilar central del Plan Nacional de Desarrollo. El sistema de educación superior en Colombia ha progresado notoriamente durante la última década. Cada vez más jóvenes, especialmente estudiantes de hogares de bajos recursos, han ingresado y han obtenido títulos de educación superior. La gama de programas se ha ampliado, dando acceso a la población estudiantil creciente y cada vez más diversa. Las mejores universidades de Colombia han alcanzado estándares internacionales y mucha más gente joven ha obtenido las competencias y conocimientos técnicos, tecnológicos, profesionales necesarios para expandir la economía colombiana. El país tiene un excelente sistema de crédito estudiantil. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior, ICETEX, es el primero en el mundo y les ofrece a los estudiantes de familias menos favorecidas oportunidades más claras y justas para alcanzar la educación superior. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del país, es generalmente reconocido como un proveedor de educación técnica y tecnológica útil y abierto al mundo empresarial. Se han establecido sistemas de información sorprendentes para recopilar todas las instituciones educativas, analizar los motivos de deserción estudiantil y evaluar el desempeño escolar. Con la introducción en el 2009 de la evaluación estandarizada nacional, las pruebas Saber Pro, Colombia se constituyó como pionero en la evaluación del valor agregado de la educación superior para las competencias estudiantiles. El Plan Nacional de Desarrollo describe cómo Colombia prevé aprovechar estos logros en el futuro. Eso está muy bien, y reconoce que si se espera que la educación superior contribuya con las metas de desarrollo nacional, este debe ofrecer mayor acceso a los estudiantes de regiones y grupos desfavorecidos, mejor calidad y programas más pertinentes, así como una mejor integración entre niveles para eliminar las barreras interpuestas a la adquisición progresiva de mayores competencias, con el fin de alcanzar objetivos generales. Introduce las siguientes políticas principales: establecer el Sistema Nacional de Educación Terciaria para estructurar toda la educación y la formación posterior a la educación media con base en dos pilares: el pilar de la universidad, el pilar de la educación y la formación técnica superior. Completar e implementar el
marco nacional de cualificaciones para clasificar y estructurar los conocimientos, competencias y actitudes por niveles. También les permitirá a todos los graduados demostrar sus competencias y habilidades a sus futuros empleadores. Establecer un sistema nacional de acumulación y transferencias de créditos con lineamientos definidos. Por el Ministerio de Educación Nacional. ¿En dónde? Allá encima. Aquí empezó. Establecer un sistema nacional de acumulación de transferencias de créditos con lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional junto con el Ministerio, no sé qué será, MNC, del sistema que busca. El marco nacional contextualizado. Perfecto. El sistema busca facilitar la movilidad entre instituciones educativas, niveles de formación y programas. Todo ese poconón de siglas y cosas las vas a llevar al marco conceptual. Muy bien. Apoyar las instituciones de educación superior en el mejoramiento de la calidad y mejorar la eficiencia y pertinencia del sistema de aseguramiento de calidad. Se establecerá un sistema nacional de calidad de la educación superior con el fin de combinar las estrategias y entidades de calidad actuales. Diseñar e implementar el plan maestro de regionalización muy bien del gobierno para ampliar la cobertura con calidad. El objetivo de este plan es cerrar las brechas de acceso, equidad y calidad entre zonas rurales, urbanas y entre las regiones o departamentos de Colombia. Apoyar la formación avanzada de los docentes y en particular ofrecer la formación a nivel de maestrías y doctorados garantizando que los programas cumplan con los estándares de calidad necesarios y promoviendo la investigación desde estos niveles. La finalización de la educación media es considerada cada vez más como el requisito mínimo para una completa participación socioeconómica tanto en los países de la OCDE como a nivel más general. La educación media permite a los estudiantes consolidar y profundizar las competencias necesarias para continuar con la educación superior e ingresar en el mercado laboral. Además, contribuye a un círculo virtuoso de mayores tasas de empleo, generación de ingresos, recaudamiento de impuestos e inversión y mejores condiciones de salud, menos criminalidad y un mayor compromiso cívico. El mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación media en Colombia podría crear grandes beneficios para las personas, la economía y la sociedad en general. En Colombia, la educación media tiene una duración de 2 años y en teoría está dirigida a estudiantes de 15 o 16 años, grados 10º y 11. Esto ubica a Colombia en el extremo inferior del espectro. En la mayoría de los países de la OCDE, la educación media dura entre 3 y 4 años y generalmente está dirigida a estudiantes hasta 17 y 18. La cobertura está aumentando permanentemente a pesar de que los niveles de acceso y calidad siguen siendo bastante inferiores comparado con la mayoría de países de la OCDE. Aproximadamente el 40% de los adultos jóvenes entre 25 y 34 han obtenido el título de educación media, respecto a solo el 16% de las personas entre 55 y 64 años de edad. Entre los años 2012 y 2012, la tasa neta de cobertura aumentó un 10% y el acceso de la educación media en todas las instituciones públicas es gratuito desde el 2012 en un intento de ampliar la participación. No obstante, el 41% de la tasa neta de cobertura es un indicador bajo en comparación con la mayoría de países de la OCDE y las evaluaciones nacionales e internacionales sugieren que los estudiantes no están adquiriendo las competencias necesarias para el mercado laboral ni para seguir estudiando. Aproximadamente el 36% de los jóvenes entre 15 y 19 no reciben educación formal alguna, cifra que representa más del doble del promedio de la OCDE, el cual es el 13%. Ningún país puede permitirse la exclusión de tanta población joven de un banco de talentos. Si bien el MEN ha propuesto reformas para la educación media, existe una falta de acuerdo respecto a la dirección de cambio y los recursos para apoyar las mejoras son limitados. El desafío que enfrenta Colombia es cómo transformar un sistema que ha sido creado para brindar acceso a la educación superior a una pequeña cantidad de estudiantes en un sistema que provea una experiencia de aprendizaje que cumpla las diversas necesidades de todos los estudiantes dentro de una sociedad y una economía que cambian rápidamente. La educación superior está reglamentada por la Ley 30 del 92. ¿Ese 4 qué significa?
Creo que No se sé si fue. Bórralo, bórralo. Esa ley, Mayer, la llevas al marco conceptual, al marco legal. ¿Listo? listo, pues. Y las libertades de enseñanza, aprendizaje e investigación de las instituciones de educación superior están garantizadas por la Constitución. El Gobierno Nacional, a través del MEN y el Viceministro de Educación Superior, tienen la responsabilidad principal sobre la formulación, gestión y supervisión de políticas de educación superior, al igual que sobre cada etapa de desarrollo del capital humano en Colombia. Sin embargo, muchos otros entes y organismos apoyan el trabajo del Ministerio, ocasionando una estructura de gestión particularmente compleja. La gestión se vuelve incluso más difusa debido a la autonomía considerable de las instituciones de educación superior en el país. El Consejo Nacional de Educación Superior, un organismo con funciones de planificación y coordinación, le brinda asesoría y hace recomendaciones al Ministerio sobre el desarrollo y el aseguramiento de la calidad de la educación superior. El Consejo Nacional está presidido por el ministro de Educación y sus integrantes son miembros de la comunidad académica, científica, empresarial y de otros entes públicos. El sistema de gestión de administración del MEN está completado por la Comisión, complementado por la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, CONACES. Todas esas siglas me las llevas al marco conceptual, ¿vale? La cual evalúa los requisitos básicos para la creación de instituciones, programas académicos y el Consejo Nacional de Acreditación, el cual evalúa el sistema voluntario de acreditación de alta calidad. Asimismo, la Asociación de Universidades Colombianas representa y actúa como interlocutor de las universidades colombianas ante el gobierno para la promoción de la calidad, autonomía y responsabilidad social de la educación superior. El sistema de educación superior colombiano es más complejo que la mayoría. Consta de 4 categorías de instituciones de educación superior que ofrecen 6 niveles diferentes de cualificación superior. Las instituciones de las categorías más altas pueden ofrecer programas adecuados para categorías inferiores, pero no a la inversa. Las universidades ofrecen programas académicos de pregrado y programas de posgrado para obtener títulos de maestría y doctorado. Eso que dice, véase la nota final 1, bórralo. Déjale el paréntesis. Y para participar en una investigación científica y tecnológica, las instituciones universitarias Y las escuelas y las tecnológicas. escuelas tecnológicas ofrecen programas de pregrado hasta el nivel de título profesional y un tipo de programa de posgrado conocido como especialización, una cualificación asociada a una profesión superior a un título de pregrado e inferior a un nivel de maestría. Las instituciones tecnológicas ofrecen programas hasta nivel tecnólogo, el cual se diferencia del nivel técnico profesional por su base científica. Los estudiantes pueden continuar para obtener un nivel de título profesional siempre que los programas sean impartidos como ciclos propedéuticos. O sea, técnico, tecnológico y profesional. Eso también lo llevas al marco conceptual. Es decir, que los estudiantes procedan a obtener un título profesional primero a través de cualificación técnica, posteriormente tecnológica, cada una de las cuales confiere conocimientos y competencias progresivamente más amplios y de un mayor nivel en la misma área de conocimiento. Las instituciones técnicas profesionales ofrecen formación de nivel técnico para trabajos u ocupaciones específicas. Los últimos 2 grupos se conocen en conjunto como instituciones técnicas y tecnológicas. Cada una de las 4 categorías incluye instituciones públicas y privadas. En el 2015 existían 82 instituciones públicas, 206 privadas. La cantidad de instituciones se ha mantenido estable en los últimos años. Colombia se encuentra en el proceso de reformar su sistema de aseguramiento de calidad. La adopción de la ley 1740 del 23 de diciembre del 14, eso también para el marco legal, ha incrementado la capacidad del ministerio para recopilar la información sobre instituciones, garantizar el uso razonable de los ingresos y activos institucionales y ejecutar funciones de inspección y supervisión. Esa ley 1740 también coloca en amarillo que va para el marco legal. También exige al Gobierno Nacional que presente en el plazo de 1 año una propuesta de ley al Congreso con el fin de establecer una superintendencia
de educación para supervisar el cumplimiento de procedimientos administrativos y financieros que están adelantando esfuerzos para definir el papel de esta nueva entidad, cuyas funciones probablemente incluyan garantizar el derecho de la educación. Las metas constitucionales y jurídicas de la educación. Mueva el cursor que me perdí. Aquí, las metas Las constitucionales. metas constitucionales y jurídicas de la educación, la autonomía universitaria, los derechos de los distintos grupos que conforman la comunidad